Estos días pensaba, y una de las cosas que pensaba es que a menudo los seres humanos damos por sentado que merecemos todo lo que tenemos. Le hacemos creer a nuestro corazón y al entorno que nos rodea que merecemos la salud que disfrutamos, que el aire que respiramos, que la casa donde vivimos, que el carro que manejamos, que el empleo que tenemos, que las bendiciones que Dios nos ha regalado es porque no las merecemos. Sin embargo, eventos como el doblete sísmico del 24 de junio y la pandemia de hace algunos años atrás nos recuerdan cuán frágiles somos. Y cuando digo esto es porque damos todo por sentado, pero no nos apercibimos que somos frágiles, que somos débiles. Y es en medio de nuestra fragilidad donde nos damos cuenta lo endeble que somos. Y es en nuestra fragilidad donde clamamos a Dios por su auxilio. Pero después que la tormenta ha pasado, la rutina nos vuelve a adormecer y regresamos a la ilusión de que tenemos el control de todas las cosas, olvidando que es el Señor quien tiene el dominio, el control y el que sostiene cada una de nuestras vidas. Por eso hoy la palabra de Dios nos detiene para que contemplemos a 10 hombres que necesitados de la misericordia de Dios gritaron en su desgracia para recibir del Señor un milagro. Pero luego de haberlo recibido, 9 de ellos siguieron de largo y solamente uno regresó a dar gracias a Dios. Y es esta la razón por la que he titulado el sermón de esta mañana, el único que volvió. El único que volvió. Y hermanos, para comprender lo que ocurrió en aquel camino, necesitamos trasladarnos por un momento a la frontera entre Samaria y Galilea. Aquel lugar era un lugar de tránsito, pero también de olvido y dolor. Allí, al entrar a una aldea, Lucas nos narra que Jesús se encontraba con una escena cruda, o la escena más cruda de la vulnerabilidad del hombre, a 10 leprosos. Y quizás cuando hablamos de lepra, no tenemos quizás una figura ilustrativa en nuestra mente que nos pudiera aproximar quizás al de facto que esa enfermedad traía a los que la poseían. Y para que usted tenga más o menos la idea, permítamele contextualizar este pasaje. Según la ley en Levíticos capítulo 13 y 14, esta ley era impecable o implacable en cuanto a este asunto. Dice la Biblia que aquel hombre o mujer que se le diagnosticaba lepra tenía que ser expulsado de inmediato de su comunidad. En otras palabras, a partir de ese día, la vida de aquella persona se convertía en una humillación pública. En aquel día debía, o a partir de aquel momento, debía vestir ropas rasgadas, andar la cabeza descubierta y gritar a viva voz: inmundo, inmundo.
Imagínense por un momento una persona diagnosticada recientemente con esa enfermedad. Era, como he titulado el título de este primer punto, era vivir una muerte en vida. Era andar viviendo pero sin ningún sentido de querer existir, sin ninguna razón que me motivara a vivir la vida desgraciada que llevaba. Y cuando estos hombres gritaban inmundo, inmundo, no era solo para desahogarse, era para decirle al que estaba cerca, aléjate. Aléjate, te puedo contagiar, soy inmundo. ¿Quiénes de nosotros sería capaz, no necesariamente en una lepra ahí, publicando que es un inmundo? Debió haber sido bastante duro vivir una situación así. Y no es solamente la enfermedad que tenía, sino que había un dicho que decía en esa época que todo aquel que tenía la lepra era porque el Dios del cielo lo estaba condenando, lo estaba juzgando en vida. No era solamente tener la enfermedad física, sino vivir con el menosprecio, no solamente del que la poseía, sino el de la familia a quien aquel hombre o mujer pertenecía. No me acerco allá porque allí salieron los inmundos. O ahí había alguien inmundo. Posiblemente todos lo son. Por eso Lucas sigue narrando que se detuvieron a la distancia. Y no fue por educación solamente, sino porque sabían que un paso más hacia esa sociedad sana le iba a costar morir apedreado. Por donde se metiera estaba complicada el asunto. Es como reza un dicho coloquial: si no estás preso te andan buscando. Pero detengámonos otra vez en la escena que le estoy contando por un momento, porque esos 10 hombres, como les mencionaba ahorita, estaban marginados, no podían acercársele a nadie. Pero hay algo en esta escena que cambia su percepción de ver a la gente. Ellos sabían muy bien quién estaba pasando por allí. Por allí no estaba pasando cualquiera, por allí estaba pasando el único que podía traer esperanza a su vida. Y es por esto que el cambio habitual de estos hombres, narra Lucas, cambia por un momento. Ellos no ven a Jesús y dicen inmundo, inmundo, sino que en mutuo acuerdo se reúnen los 10 para decir, aún con sus cuerdas vocales desgastada por la enfermedad, aún posiblemente deshidratado por el sol, no lo sabemos, era una zona desértica, aún en su vulnerabilidad sacaron fuerza para decir a una voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, aquí estamos. Por favor, necesitamos de tu asistencia. Imaginen ese coro de miserables hablando allí. Y hermanos, ese clamor no era un clamor cualquiera. Esa oración o súplica no era algo superficial, era algo que salía de lo más profundo de su ser. Ellos decían: bueno, si nos van a matar ya no tenemos absolutamente nada que perder. Si nos van a apedrear, bueno, terminamos con este martirio, pero vamos a hacer un esfuerzo más. Vamos a decir al Señor: tenga misericordia de nosotros. Hermanos, ellos sabían que la única esperanza de salvación se encontraba en el maestro que iba caminando a la distancia.
Por eso vemos a Jesús detenerse ante la fuerza de ese clamor. Y hermano, Jesús posiblemente se había encontrado anteriormente con muchos leprosos. Incluso dice el mismo autor Lucas en capítulos anteriores que él había visto a un hombre con lepra y lo abrazó. Yo me imagino ese abrazo. Pero tuvo compasión de él y lo abrazó y fue curado. Pero ahora estos 10 hombres, él no le impone las manos, él no les dice que van a ser sanos, solamente le da una palabra y estos hombres obedecen. Jesús le dijo, versículo 14, y mostraos a los sacerdotes. Hermano, la compasión de Jesús él la manifiesta de diversas maneras. Aquí algunos pudieran decir, ¿y por qué no lo tocó? ¿Por qué no hizo lo que en otras ocasiones había hecho con otros enfermos? Hermanos, no lo hizo porque Dios no piensa como usted y como yo, porque sus caminos son distintos a nuestros caminos, y por la razón siguiente de que la ley demandaba que alguien que sufría lepra y su piel era restaurada, el único que podía verificar, certificar que la sanidad había sido real, era un sacerdote. Y era algo interesante y es fundamental destacar esto, porque el sacerdote podía diagnosticar la lepra, pero no podía sanarla. Y aquí es donde entra el momento glorioso. Aquí en esta escena es donde vemos lo que Lucas relata como el resultado de la fe de estos 10 hombres que no titubearon en accionar a la voz del maestro, sino que con fe empezaron a caminar hacia el sumo o hacia el sacerdote o al lugar donde estaba el sacerdote, que era el templo. Y dice el versículo 14, y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Aconteció que mientras daban esos pasos de fe, aconteció que mientras obedecían al Señor, fueron limpiados. Y a mí esta escena me llena de regocijo, pero a la vez así de sentimientos encontrados cuando uno analiza de cerca el pasaje. Porque ellos iban caminando, pero recuerden, todavía tenían las ropas rasgadas y sucias, todavía tenían la cabeza descubierta, todavía su piel hedía, era algo feo, era una llagas insoportables y quizás desangraban en su piel. ¿Se acuerdan del general que sufría lepra? Naamán también dice que él se colocaba su uniforme de general, pero se le pegaba al cuerpo. Era algo así. Pero este hombre o estos hombres iban caminando y fueron limpiados. Hermanos, imagínense estos hombres caminando y de repente ven que su piel se vuelve normal. Esta gente iba caminando y de repente empiezan a sentir algo diferente en sus cuerpos. Empiezan a ver algo nuevo en sus cuerpos. Y posiblemente se miraban el uno a otro porque no había teléfono, no había redes sociales, no había cámara detectando el momento. Se ven unos a otros, eres limpio. Y tú también, y tú también. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y entre la alegría, entre el regocijo y el festejo, todos a la distancia pareciera verse como que fueran uno. Había algo que los unía, algo que los sintonizaba, algo que los sincronizaba y algo que los motivaba. Recuerden, la esperanza no era algo característico en sus pensamientos, pero ahora, estando con la piel limpia, en dirección al sacerdote, posiblemente lo que ellos pensaban era: ahora voy a volver a abrazar a mi esposa, ahora voy a volver a abrazar a mis hijos, ahora voy a volver a ser parte de esa sociedad digna, ahora voy a ser parte de lo que yo antes hacía. Hermano, la esperanza volvió a brillar. La esperanza en ellos volvió a brillar. Y cuando vemos esta escena decimos: wow, interesante. Qué bueno es Dios. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre alegrarse por la bendición
y volver a honrar al Señor que te la dio. Hay una diferencia abismal. Mucha gente quiere que Dios la bendiga, pero no quiere al Dios que los bendice. Y aquí vemos en esta escena donde la historia de 10 hombres se divide. Vemos a 9 hombres que siguen en su regocijo, en su alegría, pero uno detenerse y mirarse. Ajá, fui sano. Fui sano. ¿Me voy a volver en mi propio camino? Dios le abrió los ojos de la fe para que él se devolviera a dar gracias a aquel que le había dado la sanidad. Hermanos, esto es lo que cambia o es lo que nos distingue de aquel que es agradecido con aquel que le gusta que le den. Hay una diferencia entre vivir de los beneficios que vivir con el benefactor. Aquel que te da, pero tienes una íntima relación con él. Este hombre hizo la excepción. Y me llama mucho la atención porque cada quien siguió en su camino. Y lo que estaban haciendo los otros 9 hombres no era malo. No era malo. Ellos iban a cumplir la ley. Debían presentarse ante el sacerdote. Pero ¿cuándo iban a ver a Jesús? Y posiblemente muchas veces estemos cumpliendo con ciertas leyes, pero nos estemos olvidando del dador de la ley. Posiblemente muchas veces en nuestra vida cristiana estemos obedeciendo la palabra de Dios, viniendo a los servicios a alabar al Señor, honrando al Señor con nuestros bienes, pero olvidándonos de tener una relación íntima en oración con nuestro Dios. Por eso vemos en esta historia la división asentada de 9 que se fueron y 1 que se volvió. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto en esta mañana, y es de la bendición recibida al dador olvidado. Y sigue diciendo Lucas en el versículo 15: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió. ¿Y en qué actitud volvió? La Biblia dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y aquí hay un detalle que Lucas resalta. Y este que volvió era nada más y nada menos que un samaritano. Y vale la pena detenerse en este detalle, porque el samaritano era visto por los judíos como el desecho, el marginado, el bueno para nada, el poca cosa, el miserable, lo arrastrado, lo asqueroso, lo peor que usted se pueda imaginar. Eso era lo que el samaritano representaba para los judíos. Pero aquellos posiblemente eran judíos, porque solamente Lucas resalta uno, y este hombre era samaritano. Hermanos, el menos pensado volvió a adorar a Dios. Mientras los otros corrían a buscar su certificado de sanidad, este corrió a los pies de Cristo a dar gracias. Y hermanos, la verdadera gratitud no nace en la religión. Nace en un corazón que jamás olvida de dónde el Señor lo sacó. Y déjeme repetírsela nuevamente. La verdadera gratitud no nace en la religión. Nace en un corazón que jamás olvida de dónde el Señor lo sacó. Y hermano, usted y yo estamos hoy aquí sentados y estamos
expectante a lo que este pasaje narrativo nos viene contando. Y de seguro usted allí, algunos de los que estamos aquí, pudiera pensar, qué malagradecidos fueron esos 9. Qué ingratos. Oye, ¿no vieron que el Señor los sanó? Fueron testigos oculares, pero también experimentaron en sus propios cuerpos la restauración total. Definitivamente, de malagradecido está lleno el mundo. Ese puede ser nuestro pensar en esta mañana ante la expectación de lo que esta historia nos narra. Sin embargo, amados hermanos, si miramos con honestidad nuestro propio corazón, nos vamos a dar cuenta que usted y yo también somos culpables de este mismo pecado de ingratitud. Espiritualmente hablando, nuestra condición era peor que la condición física llena de lepras de estos 10 hombres. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que nosotros estábamos alejados de Dios y sin esperanza en este mundo. La Biblia dice que nosotros estábamos condenados a consecuencia de nuestra desobediencia y pecado. La Biblia dice que nosotros vivíamos o éramos hijos de desobediencia, gobernados por el príncipe de este siglo. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos atrajo a Él con cuerdas de amor, nos perdonó nuestros pecados y nos aceptó en el amado. Pero hermanos, ante semejante regalo, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos detenido intencionalmente a dar gracias a Dios por el milagro de la salvación? ¿Cuántas veces intencionalmente hemos ido a decirle, Señor, gracias, porque qué sería de mí sin ti? Hermanos, piense por un momento, ¿dónde estaría usted hoy si Cristo no estuviera en su vida? Hermanos, nosotros tenemos un pequeño problema. Y es que nos hemos acostumbrado tanto a que todo ande normal, que el simple hecho de respirar lo damos por sentado. Nos hemos acostumbrado a vivir en la comodidad, en nuestro confort, en nuestra tranquilidad, que olvidamos que nosotros existimos por su misericordia. Damos por sentado que mañana el sol va a salir. Damos por sentado que mañana vas a comer. Das por sentado que mañana vas a ser el mejor reconocido por la carrera que tienes. Hermanos, damos por sentado eso y tenemos ese pequeñito problema. Y es por esa razón que hoy necesitamos detenernos y reconocer que nada de lo que tenemos es por mérito propio. Nada. Absolutamente nada de lo que tenemos es por nuestros méritos. Y pensando en que nada de lo que tenemos es nuestro, piense, ¿quién es el que lo sostiene a usted diariamente? Mientras usted duerme plácidamente, ¿quién cuida de usted? ¿Quién es el que provee el alimento a su mesa? ¿Quién es el que le da la fuerza, las capacidades, habilidades y dones para hacer lo que hace? ¿Quién le ha dado el techo donde reposa o donde se cubre del sol? ¿Quién le ha dado la cama donde descansa? ¿Quién le ha dado la familia que tiene? ¿Quién le ha dado la iglesia que tiene? ¿Quién le ha dado la palabra de Dios que estudiamos, meditamos? ¿Quién le ha dado el Espíritu Santo que está entre nosotros o dentro de nosotros? Hermanos, todo ha venido de Dios. Pero damos por sentado de que eso debe estar. Hermanos, es tiempo
de detenernos, reflexionar y pensar. ¿Y por qué le digo pensar? Porque el problema mayor, aquello era un problema menor. Porque el problema mayor nuestro es que nos hemos enamorado tanto de los regalos de Dios que terminamos menospreciando al Dios que nos los da. Dicho de otra manera, nos hemos enamorado tanto de las bendiciones de Dios que terminamos menospreciando al Dios que nos bendice. Y volviendo a la historia, imagine por un momento cómo se sintió el Señor ante la actitud de los 9 que siguieron de largo. Y para que más o menos pueda entender un poco, porque el Señor no es como nosotros, ¿qué se siente cuando alguien es mal agradecido? Piense en aquella persona que usted de buena manera, intencionalmente, con agrado y regocijo ha ayudado a otro y el otro le ha correspondido con indiferencia. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se siente cuando usted da algo de buena gana y recibe normal? Ay, sí, hiciste algo del otro mundo. Se siente mal, ¿verdad? Nos duele. ¿Cómo se sintió el Señor? Por eso, las 3 preguntas de Jesús retumban con fuerza en este pasaje. Y vean que Jesús le dice al samaritano que se acercó: ¿no eran 10 los sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo nadie más que volviera sino este extranjero a glorificar a Dios. Y hermanos, estas preguntas de Jesús no nacen del capricho, sino de un dolor santo. A Cristo le dolió ver que se conformaran con la sanidad del cuerpo, pero menospreciaran o despreciaran la salvación de su alma. A Cristo le dolió que esta gente disfrutara de ser sano temporalmente, pero menospreciaran la salvación eterna que Él ofrece. Ellos iban a tener una nueva vida por la restauración de su cuerpo físico, pero si no se volvían al Señor, no iban a tener una nueva vida en Cristo. Y hermanos, estas mismas preguntas siguen resonando en nuestros días, en nuestros corazones. Y para darnos cuenta de eso, creo que no tenemos que irnos muy lejos. Solo nos basta recordar lo que vivimos el 24 de junio. Recientemente, hace un poco más de un mes, hoy. Hermanos, en medio de la prueba, en medio de la desesperación, en medio de los temores, todas las personas decían: Señor, gracias porque estoy vivo. Señor, gracias porque a mi familia no le pasó nada. Señor, gracias porque tengo mi casa. Señor, gracias porque puedo ir a trabajar. Señor, gracias porque tengo mi cuerpo completo. Señor, gracias porque ya no tengo ese pensamiento de dolor y de tristeza en mi corazón. Señor, gracias por lo que tengo. Gracias, Señor. ¿Usted escuchó eso? En los primeros días del sismo, ¿usted dijo eso? Señor, gracias, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Yo lo dije, hermano. Y yo estoy seguro que usted también, porque usted no es tan ingrato. Pero es triste y lamentable al día de hoy ver que esa gratitud se ha ido enfriando lentamente. Hoy día la cotidianidad nos ha llevado a que no ha pasado nada y que nuestra vida sigue dependiendo de mi control, y olvidamos a aquel que es digno de suprema alabanza, de que es digno de ser exaltado, alabado y honrado por lo que somos.
Por eso es tiempo de reflexionar. Si alguien le pregunta hoy, ¿es tiempo de qué? ¿En qué tiempos estamos? Estamos en tiempo de buscar a Dios. Y es por eso que a la luz de esta verdad yo quiero invitarle a que examine su corazón. Y para ayudarle quiero compartirles esta pregunta donde usted va a responder al Señor en su corazón con sinceridad y honestidad. Y la pregunta es así: ¿nos hemos dejado envolver por la rutina hasta alejarnos como los 9? ¿O estamos viniendo cada día al Señor a darle gracias por todo lo que hace a nuestro favor? ¿Qué estamos haciendo? Y esto nos va a llevar a nuestro tercer y último punto: de la sanidad temporal a la salvación eterna. Y sigue diciendo Lucas: y le dijo Jesús al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 no tuvieron el privilegio de escuchar eso. Los otros 9 solo escucharon y preséntense a los sacerdotes. Pero aquí vemos a un samaritano postrado en tierra, glorificando a Dios, y a Jesús decirle: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, llegar hasta este versículo es ver la cumbre de este pasaje. Y necesitamos detenernos una vez más para comprender, entender y digerir la inmensa riqueza de lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Porque de manera superficial pudiéramos decir: bueno, le dijo levántate, anda y vete, que te has sido salvo. Pero hay un significado más profundo donde esta breve frase nos quiere enseñar el Señor. Y cuando la Biblia narra de que este hombre fue declarado salvo, en el original hay una palabra que se usa para definirse y describirse de manera diferente a cómo se dice cuando eres sano. La palabra sano, laomi en el griego, significa que tú eres libre o eres curado de una enfermedad física. Pero cuando Jesús le declara: tu fe te ha salvado, es de la palabra sozo, que significa ser rescatada su alma y darle vida eterna. Hermanos, aquí cambia todo, porque esto significa que los otros 9 no tuvieron la bendición de ser, tuvieron la bendición de ser sanados físicamente, pero se perdieron el honor, el privilegio de escuchar al Rey de Reyes decirle: tu fe te ha salvado. Hermanos, los otros 9 se fueron con la piel sana, pero con el corazón enfermo. Tuvieron fe para recibir el milagro temporal, pero solo este extranjero tuvo fe para salvación de su alma. Pero preguntémonos por un momento: ¿será que los 9 no tenían fe? ¿Por qué no regresaron si tenían fe? Porque vemos que tenían fe porque ellos actuaron a la voz de Jesús. Ellos obedecieron a Jesús. Pero ¿por qué no regresaron? Hermanos, no regresaron y sí tenían fe en Jesús. Ellos claro que tenían fe, pero era una fe de conveniencia. Una fe que solo buscaba el beneficio del milagro, pero rechazaba la presencia del benefactor.
En cambio, la fe del samaritano fue una fe que rompió el protocolo y él entendió que la religión puede dar una norma, pero solamente Cristo puede dar salvación. Y aquí cabe exactamente una pregunta. ¿Es tu fe una fe de conveniencia o conveniente o una fe real en Dios? ¿Haces lo que haces creyendo que lo haces para Dios, pero haciéndolo a tu manera? ¿O haces haciendo lo que haces, no entendiéndolo, pero haciéndolo a la manera de Dios? Eso se llama fe. Mis hermanos, al mirar la actitud del samaritano, la palabra de Dios nos recuerda hoy por lo menos 4 principios como antídoto para la ingratitud. Y estos 4 principios es mi deseo y oración al Señor, que usted y yo lo guardemos en nuestros corazones para que cuando venga la prueba nos recordemos que Él es digno de ser alabado. Y el primer principio de gratitud como antídoto ante la ingratitud es la gratitud como respuesta de la gracia. Hermanos, este principio nos va a ayudar a vencer la trampa del merecimiento. Efesios 2:8 dice que todo lo que hemos recibido, el don, la fe, la gracia, incluso la vida, el aliento que hoy tenemos, ha sido solo por la gracia de Dios, por la soberana bondad de Dios. Y necesitamos recordarlo. El segundo principio que la actitud de este samaritano nos enseña es que la gratitud debe ser un recordatorio de sus beneficios. Y cuando hablamos de esto, es que estar agradecido recordando lo que Él nos ha dado, nos va a ayudar a combatir la amnesia espiritual. Por eso el salmista en el Salmo 103, versículo 2, daba gracias a Dios y le recordaba a su alma que todo lo que tenía había venido de su mano. El tercer principio es la gratitud como obediencia a su voluntad. Y este principio nos va a ayudar a vencer la tentación de la queja. ¿Por qué? Porque dice Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios, y aquí hay un absoluto, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y el cuarto y último principio, la gratitud como medio de contentamiento, nos va a ayudar a vencer la ansiedad y la frustración. ¿Por qué razón? Porque nos enseña Hebreos capítulo 13, versículo 5, que un corazón agradecido aprende a estar contento con lo que tiene hoy, descansando en la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Así que, amada iglesia, ánimo. Y roguemos al Señor que cada día nos haga sensible a su voz y consciente de sus milagros, para que aprendamos a vivir profundamente agradecidos. Y ya estoy terminando este sermón. Y no solamente quiero irme animando a la iglesia, sino dirigirme en esta mañana a usted, amigo, amiga que nos visita. Si hoy has llegado aquí, no es por casualidad. Y no es por casualidad, porque la pregunta que Jesús hace al samaritano acerca de los 9, posiblemente Jesús te la está haciendo a ti hoy. Y yo te pregunto, ¿seguirás caminando como los 9?
o te devolverás hoy a retomar una nueva relación con Dios. Y escúchame bien, el Señor te ha bendecido, te está bendiciendo y quiere bendecirte, pero no temporalmente. Él te quiere bendecir eternamente. Él te quiere bendecir con vida eterna. Pero debes hacer algo, amigo. Para recibir la vida eterna, la Biblia dice que debes creer. El que cree tiene vida eterna. Por eso yo te invito en esta mañana a correr a los pies de Jesús, a postrarte ante Él. Y Él no solamente te dirá, te bendigo, Él te dirá, eres salvo, pero ven a Jesús, ven a Cristo, no esperes más. Recuerda, un corazón contrito y humillado, el Señor jamás va a despreciar. Puestos en pie, amada iglesia, vamos a orar.